¿Crees que la paciencia es simplemente esperar? ¿Que quedarte quieto mientras el mundo pasa es la forma de ser paciente? ¿Que la paciencia es un lujo para personas sin ambición, sin prisa, sin metas claras? Eso te lo han vendido mal. La verdadera paciencia no es inactividad, es estrategia. No es resignación, es poder. La paciencia real es la capacidad deliberada de sostener la presión sin colapsar, de avanzar sin precipitarse, de construir sin destruir en el proceso. Es el arma más sofisticada que posee cualquier persona ambiciosa, porque mientras otros se queman por ansiar resultados inmediatos, tú estás colocando piedra sobre piedra de forma que cada movimiento te acerca a lo verdaderamente importante. Y aunque esto suena a filosofía antigua, es más relevante que nunca. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, donde todo promete velocidad, donde te bombardean con vidas ajenas a través de pantallas, donde el que más rápido consume es el que parece ganar. Por eso la paciencia estratégica se ha convertido en una superpotencia. No es que te pidas esperar sin hacer nada, es que aprendes a hacer cosas inteligentes mientras esperas lo correcto, a distinguir entre prisa destructiva y velocidad productiva, entre ansia neurótica y ambición sostenible. Durante siglos, gente ordinaria, personas sin privilegios especiales, han construido imperios, han transformado sus vidas, han dejado legados. ¿Cuál fue su secreto? No fue velocidad pura. Fue la capacidad de entender que lo verdaderamente valioso toma tiempo, que los atajos casi siempre te dejan en un lugar peor del que empezaste, que cada acción precipitada es un paso hacia atrás disfrazado de movimiento hacia adelante. El secreto es que entendieron que la paciencia no es esperar con los brazos cruzados, es actuar todos los días de forma invisible, hacer pequeños ajustes que nadie ve, pero que, al acumularse, crean resultados extraordinarios. Hoy voy a enseñarte 10 formas de cultivar esa paciencia estratégica, que puedes aplicar desde ahora mismo, para construir lo verdaderamente importante en tu vida, sin quemarte en el proceso. Para que cuando otros se arrepientan de haber corrido demasiado rápido, tú ya estés en un lugar que ellos ni siquiera imaginaban. Vamos. Número 1. Redefinir lo que significa avanzar. No necesitas ver resultados inmediatos para estar en el camino correcto. Necesitas claridad sobre dónde estás realmente. Vivimos creyendo que avanzar significa obtener resultados visibles cada semana. Queremos ver dinero en la cuenta, seguidores en las redes, kilos perdidos en la báscula, mejoras medibles en cifras. Es normal. Nos han enseñado que el progreso es lineal, que se ve, que es comprobable al instante. Así que pasamos la mitad de nuestro tiempo revisando constantemente si estamos ganando o perdiendo, si avanzamos o nos quedamos atrás. Y cuando no ves cambios inmediatos, asumes que no está funcionando, así que cambias de estrategia. Y cambias otra vez, y otra más. Pero aquí está la verdad que cambia todo. El verdadero avance no siempre es visible, especialmente al principio, especialmente cuando estás construyendo algo que importa. Y esperar visibilidad inmediata solo te hace más impaciente, más ansiosa, más propensa a abandonar justo antes de que las cosas comiencen a fluir. Porque los cambios reales acontecen en capas que no ves. Primero cambia tu comprensión, luego cambian tus creencias, luego cambia tu identidad, y solo después de eso, cuando ya eres una persona diferente, llegan los resultados externos. Pero esos cambios internos, esos no se ven en una métrica. La clave es redefinir lo que significa estar en el camino correcto. No es tengo resultados, es estoy haciendo todos los días lo que una persona que llega a su destino haría. Eso es avance real. Porque, ¿qué es ser un profesional en algo? No es tener éxito, es tener la disciplina de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, especialmente cuando no ves resultados todavía. Es hacer la llamada de venta sabiendo que será rechazada, porque eso es lo que hace alguien que eventualmente venderá. Es escribir el artículo sin audiencia, porque eso es lo que hace alguien que eventualmente llegará a millones. Es entrenar cuando no hay cámara, porque eso es lo que hace un campeón. Esa disciplina invisible es donde se construye la paciencia estratégica. Se entrena en los momentos cuando nadie cuenta, cuando no hay recompensa inmediata, cuando tienes que actuar por fe en el proceso, no por certeza de resultados. Cuando haces el trabajo aunque el teléfono no suene, cuando perseveras en la mejora, aunque la gente no lo note. 1966. Cuando construyes aunque la fundación sea invisible debajo del tierra. Ahí es donde se entrena. Ahí es donde descubres que tú no eres alguien que falla cuando no ve resultados, sino alguien que continúa porque el acto de continuar ya es en sí mismo la victoria. Porque un hombre que solo mira las métricas no tiene visión de largo plazo, se dispersa en distracciones y abandona. Pero el que comprende que el verdadero avance es interno, invisible, progresivo,
Ese es el que puede sostener paciencia por años. Ese es el que llega. Ese es quien construye. Eso es redefinir lo que significa avanzar. Número 2. Transformar la presión en información. No necesitas colapsar bajo el estrés. Necesitas escuchar qué te está diciendo. Vivimos con la creencia de que la paciencia es una virtud pasiva, que significa no sentir presión. Que si eres paciente, entonces la ansiedad desaparece, la urgencia se disuelve, todo es calma. Así que cuando sientes presión, cuando te acelera el pulso, cuando la mente te grita que hagas algo ya, asumes que no eres paciente, que te falta paciencia, que eres una persona impulsiva. Pero la verdad es completamente diferente. La paciencia no es la ausencia de presión, es la capacidad de sentir la presión sin permitir que te dirija. Recibir la información que lleva esa presión, extraerla, usarla, y luego continuar adelante de forma deliberada. Porque la presión es un mensajero, siempre. Cuando sientes urgencia, tu sistema nervioso te está diciendo algo. Puede significar que hay oportunidad, que necesitas acelerar, que hay peligro cercano. O puede significar que has estado posponiendo algo importante, y tu cuerpo se está rebelando. O puede significar que no confías en tu propio plan. Cada tipo de presión tiene una información diferente. Y si colapsas ante ella, o la ignoras completamente, pierdes esa información. La diferencia entre alguien impaciente y alguien con paciencia estratégica es que el primero huye de la presión o actúa contra ella, el segundo la estudia. Dice, bien, siento presión, voy a identificar de dónde viene. ¿Es información válida o es solo ansiedad? ¿Hay algo verdaderamente urgente o esto es miedo? Y aquí está lo poderoso. Una vez que tienes esa claridad, la presión no desaparece, pero deja de controlarte. Porque ahora conoces su origen, ahora sabes qué hacer. La verdadera paciencia estratégica se entrena en los momentos cuando sientes urgencia, pero mantiene la claridad, o cuando todos alrededor te gritan que hagas algo, pero tú reconoces que precipitarse sería un error, cuando la presión interna es casi insoportable pero tú respiras, evalúas, y actúas de todos modos desde la estrategia, no desde el pánico. Se entrena cuando tienes una oportunidad importante enfrente, pero tu intuición te dice que aún no es el momento, que necesitas prepararte un poco más, y resistes la tentación de saltar. Se entrena cuando has cometido un error, y todos presionan para que lo arregles ya, pero tú tienes el temple de pensar primero antes de reaccionar. Eso es donde aprendes que la presión es información. Es una señal que tu cuerpo está enviando. No es un enemigo, es un mensajero. Porque quien solo corre cuando siente presión, termina en lugares aleatorios, pero quien estudia la presión, quien la transforma en datos útiles, quien actúa desde la comprensión y no desde la urgencia, ese es el que llega a destinos que planeó, no que el pánico eligió por él. Eso es transformar la presión en información. Eso es poder real. Número 3. Distinguir entre urgencia verdadera y urgencia fabricada. No todo lo que se presenta como urgente lo es, realmente. Necesitas aprender a identificar la diferencia. Vivimos rodeados de urgencia. El teléfono suena con notificaciones cada minuto. Alguien necesita respuesta ya. Algo requiere atención inmediata. Hay un plazo. Hay una oportunidad que se cierra. El mundo se ha convertido en un desfile interminable de cosas que dicen ser urgentes, y hemos creído todas. Así que vivimos en modo de crisis permanente, apagando fuegos, respondiendo a presiones externas. Nunca en control de nuestra propia agenda, pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. La mayoría de la urgencia que sientes no es real. Es fabricada. Fue creada por alguien más, en su mayoría, y tú la heredaste como si fuera tuya. Las urgencias verdaderas son raras. Pueden contar con los dedos de una mano en un año. Emergencias de salud, crisis familiares genuinas, amenazas reales a tu seguridad. Eso es urgencia verdadera. Todo lo demás es negociable. Todo lo demás tiene más tiempo del que crees. Pero porque todo se presenta con la misma intensidad de urgencia, porque cada correo dice, importante, porque cada jefe habla como si el mundo se acabara si no terminas algo hoy, te crees que todo es urgente. Y vives como una marioneta respondiendo a los tirones de otros. La paciencia estratégica comienza cuando distingues, cuando pregunta, ¿esto es realmente urgente, o solo se siente así? Y cuando tienes la claridad de responder, no, esto puede esperar 3 días, no, esto no es mi prioridad, no, esto no es mi problema. Se entrena en los momentos cuando alguien te exige algo ya, pero tú tienes la tranquilidad de decir, ¿puedo hacerlo el juez?, sabiendo que eso es lo correcto para ti. Se entrena cuando una oportunidad llama a tu puerta gritando que es ahora o nunca, pero tu paciencia te dice, a mí no me interesa esta, voy a dejar pasar esta, sin arrepentimiento.
Se entrena cuando abandonas el grupo de chat que solo genera ruido, cuando apagas notificaciones, cuando dices no a lo que otros consideran urgente, porque alguien sin paciencia estratégica ve un correo que dice urgente y responde en 5 minutos. Alguien con paciencia estratégica lo lee 3 veces, piensa qué significa realmente urgente y responde cuando tiene claridad, no cuando tiene presión. Ese es el que mantiene el control. Ese es el que vive según su plan, según el plan de otros. Eso es distinguir entre urgencia verdadera y urgencia fabricada. Eso es libertad real. Número 4. Reconocer el punto de inflexión antes de que llegue. No necesitas esperar hasta que todo cambie de golpe. Necesitas entender que el cambio siempre viene precedido de señales. Vivimos en la ilusión de que el cambio es abrupto, que un día todo está igual, al día siguiente todo es diferente, que el negocio de repente despega, que la relación de repente mejora, que tú de repente cambias. Por eso esperamos el momento mágico, la chispa, la inspiración que todo lo arregla. Y cuando ese momento no llega, así se sé que nos entaíce ese una. Nos damos por vencidos, pero la verdad es que antes del punto de inflexión, siempre hay un punto de acumulación invisible. Antes de que la empresa despegue, antes de que la relación florezca, ya hubo conversaciones difíciles y ajustes dolorosos. Antes de que tú cambies, ya cambiaste 1.000.000 de pequeñas cosas que nadie vio. El punto de inflexión no es el comienzo del cambio, aparto solo el momento donde el cambio se vuelve visible. Y la persona con paciencia estratégica entiende esto. Así que no espera el milagro, está atenta a las señales. Reconoce que cada pequeño ajuste, cada conversación difícil que tienes, cada noche que estudias aunque no ves progreso, es una señal de que estás cerca, que el punto de inflexión está acercándose. La verdadera paciencia estratégica se entrena en reconocer esas señales. Es cuando notas que la gente comienza a hacerte preguntas diferentes. Eso es una señal de que eres percibido diferente. Es cuando un proyecto comienza a atraer gente que quiere colaborar. Eso es una señal de que ya tiene tracción, aunque los números no lo muestren. Es cuando descubres que ya no tienes esa ansiedad sobre el futuro. Eso es una señal de que ya cambiaste internamente. Son microseñales. Son invisibles para el que no está atento. Pero para quien cultiva paciencia estratégica, son luces verdes que te dicen, estás en el camino correcto, continúa. Porque el que espera el punto de inflexión sin prepararse, nunca lo reconoce cuando llega. Pero el que comprende que el cambio es acumulativo, que está atento a las microseñales, ese es el que puede sostener esfuerzo durante años, porque sabe que está llegando, puede verlo venir desde hace meses. Aunque otros crean que su éxito fue de la noche a la mañana. Eso es reconocer el punto de inflexión antes de que llegue. Eso es poder real. Número 5. Entender que el tiempo es un aliado, no un enemigo. No necesitas tener prisa, porque el tiempo está corriendo. Necesitas entender que el tiempo trabajando para ti mientras tú duermes. Vivimos bajo una amenaza constante. El tiempo se acaba. Eres viejo demasiado pronto. Si no lo haces ahora, nunca lo harás. Mejor apresúrate. Vivimos como si el tiempo fuera un enemigo que nos persigue. Así que corremos. Y mientras corremos, nos quemamos. Nos equivocamos. Nos dispersamos. Pero la verdad cambia completamente cuando cambias de perspectiva. El tiempo es el mejor inversor de paciencia. Mientras esperas inteligentemente, mientras construyes día a día, mientras haces pequeños ajustes, el tiempo está trabajando para ti. Está generando compuesto. Está convirtiendo tus esfuerzos de hoy en resultados multiplicados mañana. Está envejeciendo tu vino. Está creando caminos para oportunidades que ni siquiera sabías que existen. La paciencia estratégica entiende esto. No tiene prisa porque ya ganó. El tiempo le pertenece, porque mientras otros corren de aquí para allá, generando ruido sin construir nada, tú estás tranquilo haciendo lo correcto cada día, sabiendo que el tiempo mismo se encargará de magnificar eso. La verdadera paciencia se entrena cuando habla con gente que ha alcanzado lo que deseas, y te preguntas, ¿cuántos años te tomó? Y en lugar de asustarte por el tiempo, te calmas porque sabes que esos años van a pasar de todos modos. Mejor pasar 5 años construyendo algo real, que 5 años buscando atajos que no funcionan. Se entrena cuando dejas de calcular cuánto falta, y comienzas a calcular cuánto has avanzado. Se entrena cuando renuncias a la prisa, y reemplazas la calar, y lo verti cuando llego, con, ¿qué estoy construyendo cada día? Porque alguien impaciente ve 5 años de distancia y entra en pánico. Alguien con paciencia estratégica ve 5 años y dice, perfecto. Tengo todo el tiempo que necesito para hacerlo bien, para aprender, para convertirme en la persona que esto requiere. Ese es el que llega. Ese es el que construye imperios. Eso es entender que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Eso es poder real. Número 6. Practicar el retraso deliberado. No necesitas responder todo inmediatamente.
necesitas entrenar la capacidad de responder después de reflexionar. Vivimos en un mundo que recompensa la velocidad de respuesta. Mientras más rápido respondes, más eficiente eres. Así que siempre estamos listos para contestar, para reaccionar, para dar opinión al instante. El que piensa es lento, el que no piensa pero actúa rápido es ágil. Eso es lo que nos han enseñado. Así que hemos entrenado nuestro reflejo de respuesta inmediata. Y con eso, hemos perdido nuestra capacidad de reflexión profunda. Pero aquí está la verdad que te liberará. Los que logran cosas extraordinarias no responden al instante. Responden después de pensar. Y ese tiempo de reflexión es donde ocurre la magia. El retraso deliberado es una herramienta que pocas personas saben usar. No es procrastinación, que es miedo disfrazado de retraso. Es decir conscientemente, voy a responder en 3 días, o voy a tomar esa decisión mañana después de dormir. Es el tiempo que le das a tu mente subconsciente para procesar información. Es la pausa donde los insights aparecen. Es la diferencia entre una reacción visceral y una decisión estratégica. La paciencia estratégica se entrena en esos espacios de retraso deliberado. Es cuando recibes una crítica que duele, y en lugar de responder enojado, dices voy a pensarlo, y 3 días después, respondes desde la claridad, no desde el ego herido. Es cuando algo importante se presenta, y dices voy a meditarlo, y al día siguiente ves cosas que la noche anterior no veías. Es cuando tienes que negociar, y el retraso deliberado te permite prepararte mejor, pensar en ángulos que el otro no consideró, llegar con ventaja. Se entrena en conversaciones donde todos esperan una respuesta rápida, pero tú tienes el temple de decir, déjame pensarlo, sabiendo que esa pausa de reflexión va a mejorar tu respuesta. Se entrena cuando dejas ir el impulso de enviar ese mensaje de texto, y esperas al día siguiente, donde ves que estabas a punto de decir algo de lo que te arrepentirías. Se entrena cuando no escribes ese correo emotivo al jefe, sino que esperas 24 horas, lo revisas desde la calma, y envías algo infinitamente mejor. Porque alguien sin paciencia estratégica responde al instante, comete errores al instante, arruina relaciones al instante. Pero alguien con paciencia estratégica, ese que practica el retraso deliberado, ese es el que toma decisiones sabias, que construye relaciones fuertes, que avanza sin dejar escombros atrás. Eso es practicar el retraso deliberado. Eso es poder real. Número 7. Desaprender la urgencia de la validación. No necesitas confirmación externa cada minuto. Necesitas construir tu propio sistema de validación interna. Vivimos en la era donde la validación se ha vuelto adictiva. Publicamos algo y refrescamos para ver cuántos me gusta. Hacemos algo bien y esperamos reconocimiento inmediato. Si no tenemos validación, asumimos que no funciona, así que vivimos dependientes de la reacción ajena, y eso genera una urgencia tremenda. La urgencia de ser visto, de ser aprobado, de ser reconocido, y esa urgencia destruye la paciencia. Pero la verdad es que la validación verdadera nunca viene del exterior, viene del interior. Viene de saber que estás haciendo lo correcto, aunque nadie te aplauda. Viene de reconocer que estás construyendo algo que importa, aunque en silencio. Viene de la claridad interna que no necesita confirmación ajena. La paciencia estratégica comienza cuando desaprende la urgencia de validación. Cuando entiende que los resultados reales toman tiempo, que la gente no valida lo que no entiende, que tu validación más importante es la tuya. Es la diferencia entre trabajar para que otros te vean versus trabajar porque sabes que lo que haces importa. Se entrena en los momentos cuando haces algo bien, y nadie se da cuenta, pero tú sabes que lo hiciste bien, y eso te basta. Se entrena cuando abandonas la búsqueda de aprobación, y simplemente haces lo que debe hacerse. Se entrena cuando ves a alguien obtener reconocimiento por algo que tú hiciste mejor, pero no entra en competencia porque entiendes que la verdadera recompensa no viene de la comparación, sino de la construcción. Se entrena cuando compartes una idea y es ignorada, pero tú continúas desarrollándola porque crees en ella, no porque otros la validen. Se entrena cuando trabajas en silencio durante meses, sin mostrar progreso, sin buscar reconocimiento, sabiendo que en el momento correcto todo aparecerá. Porque alguien que necesita validación externa es alguien que vive a merced de la opinión ajena, pero alguien que construyó validación interna, ese es el que puede sostener visión durante años. Ese es el que continúa cuando todos dudan. Ese es el que llega porque no depende de que otros le digan que está en el camino correcto. Eso es desaprender la urgencia de la validación. Eso es poder real. Número 8. Convertir los obstáculos en información de diseño. No necesitas que todo fluya sin fricción. Necesitas aprender a leer qué te dicen los obstáculos sobre tu sistema. Vivimos creyendo que los obstáculos son señales de que estamos en el camino equivocado. Que si algo es difícil, debería ser fácil. Así que está mal.
Que si hay fricción, significa que no debe ser. Así que cuando encontramos un obstáculo, abandonamos y buscamos un camino que se vea más fácil. Pero la verdad es completamente contraria. Los obstáculos no te dicen que estés en el camino equivocado. Te dicen dónde está tu sistema débil. Los obstáculos son información de diseño. Son datos sobre dónde debes mejorar, dónde necesitas aprender, dónde debe ocurrir un cambio. Y la persona con paciencia estratégica no huye de eso, lo estudia. Dice, bien, encuentro este obstáculo, ¿qué me está enseñando? Es que necesito una habilidad que no tengo, es que mi mentalidad está equivocada, es que la estrategia requiere ajuste. La paciencia estratégica se entrena cuando encuentras un obstáculo, y en lugar de abandonar, te haces preguntas profundas. Se entrena cuando ves que algo no funciona, y tienes la paciencia de desarmarlo, entenderlo, identificar el punto de falla, y reconstruirlo mejor. Se entrena cuando la gente no responde a tu mensaje, y en lugar de abandonar, preguntas qué cambiaría del mensaje para que generara respuesta. Se entrena cuando tu producto no vende, y tienes la paciencia de preguntar por qué, en lugar de simplemente trabajar más duro en lo que no funciona, porque alguien sin paciencia ve un obstáculo y corre. Pero alguien con paciencia estratégica ve un obstáculo y se detiene el tiempo que sea necesario para entenderlo completamente, porque sabe que ese obstáculo contiene la información que lo llevará al siguiente nivel. Eso es convertir los obstáculos en información de diseño. Eso es poder real. Número 9. Aceptar que el éxito tiene ciclos, no una línea recta. No necesitas que todo esté siempre en ascenso. Necesitas entender que incluso los periodos aparentes de estancamiento son parte necesaria del proceso. Vivimos bajo la ilusión de que el crecimiento es lineal, que una vez que comienzas, sigues siempre hacia arriba, cada semana mejor que la anterior, cada mes mejor que la anterior. Y cuando eso no ocurre, cuando hay un mes donde no hay crecimiento, cuando hay un periodo donde parece que te quedaste atrás, asumimos que fallaste, que algo está mal. Así que nos frustramos, nos rendimos, buscamos otro camino que prometa ascenso constante. Pero la verdad es que toda naturaleza funciona en ciclos. La tierra tiene primavera y tiene invierno. Las mareas suben y bajan. Las empresas tienen años de crecimiento y años de consolidación. Los atletas tienen temporadas de intenso entrenamiento y temporadas de recuperación. Y la paciencia estratégica entiende esto. Sabe que el estancamiento aparente es parte de la preparación, que la meseta es donde se construye fortaleza para el siguiente salto. Se entrena cuando pasas por un mes donde no hay progreso visible, pero tú continúas, sabiendo que estás acumulando, que estás en una fase de consolidación que es necesaria. Se entrena cuando ves que otros avanzan rápido, y tú estás en una fase lenta, pero tienes la paciencia de saber que es temporal, que todo ciclo tiene su momento. Se entrena cuando enfrentas un rechazo que ralentiza tu camino, pero en lugar de abandonar, usas ese tiempo para mejorar algo que sabías que necesitaba mejora. Se entrena cuando te das cuenta de que necesitas desaprender algo para aprender bien la siguiente cosa. Y tienes la paciencia de quedarte un tiempo en esa incomodidad. Se entrena cuando ves que necesitas desintoxicarte de una práctica que no te sirve. Y tienes la paciencia de estar incómodo durante semanas, hasta que haya desaparecido, porque alguien que cree que el crecimiento es lineal, se deprime y abandona en las mesetas. Pero alguien que entiende que el éxito tiene ciclos, ese es el que puede sostenerse durante los periodos de consolidación, sabiendo que el próximo salto viene después. Ese es el que no se rinde. Eso es aceptar que el éxito tiene ciclos, no una línea recta. Eso es poder real. Número 10. Cultivar la capacidad de estar presente sin ansiedad por el futuro. No necesitas obsesionarte con mañana para estar preparado. Necesitas dominar hoy completamente. Vivimos con la mente dividida. Parte de nosotros está aquí, haciendo lo que estamos haciendo, pero otra parte está saltando hacia adelante, preocupándose por el futuro, ansiando los resultados, imaginando lo que podría salir mal, esperando lo que podría salir bien. Estamos aquí pero no estamos presentes. Y eso fragmenta tu poder. Reduce tu capacidad de hacer lo que estás haciendo bien, y genera una ansiedad constante porque tu mente nunca descansa. Pero la verdad es que la única forma de estar verdaderamente preparado para el futuro es dominar completamente el presente. Porque el futuro será construido por la calidad de las acciones de hoy. Si hoy estás aquí pero tu mente está en el mañana, entonces hoy estás haciendo cosas mediocres. Y el futuro será el resultado de mediocres acciones de hoy. Es una profecía que se autocumple. La paciencia estratégica es la capacidad de estar completamente presente en lo que estás haciendo, sin ansiedad por el futuro. Porque confías en que si haces bien lo de hoy, el futuro se cuidará a sí mismo. Se entrena en el trabajo, cuando en lugar de pensar en cuándo termina la tarea,
Te enfocas completamente en hacerla bien. Se entrena en conversaciones, cuando en lugar de pensar en qué dirás después, escuchas completamente lo que el otro está diciendo. Se entrena en el aprendizaje, cuando estudias material sin prisa, sabiendo que la profundidad de hoy es lo que te servirá en el futuro. Se entrena en relaciones, cuando das tu atención completa sin estar midiendo qué recibirás a cambio. Se entrena cuando estás en una comida con tu familia y apagas el teléfono, no porque sea correcto, sino porque confías en que al estar presente, la experiencia será tan buena que el futuro será mejor, solo por haber vivido eso bien. Se entrena cuando duermes sin ansiedad porque hiciste lo que tenías que hacer hoy, así que mañana tendrá buenos cimientos. Porque alguien que vive ansiado por el futuro, vive fragmentado, pero alguien que cultiva la capacidad de estar presente sin ansiedad, ese es el que actúa con poder, ese es el que crea calidad. Ese es el que construye futuro extraordinario, no por obsesionarse con él, sino por dominar el presente. Eso es cultivar la capacidad de estar presente sin ansiedad por el futuro. Eso es poder real. Así que aquí está, 10 formas de cultivar la paciencia estratégica. No son 10 ideas bonitas que suena bien escuchar, son 10 herramientas que transforman cómo estás en el mundo. Son 10 formas de ser, de pensar, de actuar, que generan resultados extraordinarios. Porque la paciencia estratégica no es pasividad, es el acto más revolucionario en un mundo de prisa. Es el rechazo a vivir según la urgencia de otros. Es la capacidad de construir según tu propio tiempo. Y mira, algunos de esto te tocó. Algunos probablemente te incomodó. Algunos tal vez vinieron exactamente en el momento que necesitabas escucharlos. Porque así es esto. Cada una de estas formas de cultiva paciencia es una prueba de si realmente quieres construir lo que dices que quieres, o si solo quieres la ilusión de quererlo. Una prueba de si tienes el temple para actuar de forma diferente cuando la mayoría corre. Una prueba de si confías verdaderamente en el proceso. Y si algo aquí resonó contigo, no dejes que pase. No es suficiente escuchar. Tienes que practicar. Tienes que elegir hoy mismo una de estas 10 formas y llevarla a tu vida. Mañana otra, luego otra. Porque la paciencia estratégica no se construye escuchando sobre ella, se construye viviendo según ella. Porque esto no es sobre tener más tiempo, es sobre usar el tiempo que tienes de forma estratégica. No es sobre renunciar a tu ambición, es sobre canalizarla de forma que te lleve a lugares reales, no a lugares que te quemaron en el proceso. No es sobre llegar más lentamente. Es sobre llegar verdaderamente, sin dejar víctimas en el camino, incluyéndote a ti. Eso es la paciencia estratégica. Eso es lo que te diferencia cuando todos corren. Eso es lo que te lleva a destinos que otros ni siquiera imaginaban. Eso es poder verdadero. Y ese poder está dentro de ti ahora mismo. Siempre estuvo. Solo necesitabas recordarlo.